Buenas tardes, vamos a dar inicio a esta quinta y última mesa de la jornada. Ahí nos confirman que sí, que se escucha. Buenísimo. Esta quinta y última mesa de la jornada se titula Producción, Evaluación y Difusión de Conocimientos Científicos. Decíamos antes, cuando no se escuchaba, que es también la presencia de Humberto, y es una mesa que, al igual que las de ayer, tiene también esta apuesta por las miradas y las perspectivas interdisciplinarias para pensar las problemáticas de las políticas científicas, de las políticas de lenguaje en publicaciones científicas. Vamos a dar inicio con un trabajo de Humberto de Bat. Voy a hacer primero la presentación y después les leo el título del trabajo. Humberto es virólogo e investigador del INTA de Argentina. Obtuvo su formación en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, y en la Universidad de Hough, en Corea del Sur. Humberto estudia la interfaz de patógenos y cultivos desde una perspectiva de biología de sistemas, y durante la pandemia ha colaborado en el proyecto interinstitucional argentino de genómica del coronavirus SARS-CoV-2. Humberto es miembro del Comité Asesor en Ciencia Abierta y ciudadana del Ministerio de Ciencia de Argentina. Ha sido embajador de la comunidad eLife y fellow de ASAP Bio, donde promueve buenas prácticas en la generación y comunicación de la ciencia. Es miembro también fundador de eLife Global South Committee for Open Science, y Humberto es afiliado del servicio de preprints Bio, ¿cómo se pronuncia? bioRxiv. bioRxiv, ahí está, y co-desarrollador de Panlingua, una herramienta de búsqueda y lectura multilingüe de preprints. Nos va a venir muy bien escucharlo. Humberto también ha publicado más de 80 artículos científicos revisados por pares en revistas académicas internacionales, depositado decenas de trabajos en servidores de preprints, múltiples charlas ha dado y presentaciones en congresos, notas en medios generales, y enseña cursos de posgrado y de grado también. Recibió el premio CONEX 2023, dirigido a las 100 personalidades más destacadas de la última década de la ciencia y tecnología argentina, 2013-2022. Y vamos ahora entonces a escuchar su exposición titulada Algunas experiencias en comunicación científica en ciencias biomédicas desde Argentina. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. No sé, acá vamos a estar medio. ¿Crees que hagamos un shift? Ven. Bueno, espero que me escuchen. Ahora voy a tratar de que se pueda compartir la presentación. Ustedes, por favor, díganme si. Perdón. Este, perfecto. Dime por favor desde el chat si se ve la presentación. Ah, gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación y la invitación. Es un gustazo estar acá con ustedes. Yo tenía un montón de cosas para contar o decirles, y viendo un poco las presentaciones que se dieron ayer y algunas de hoy que pude participar, la verdad que la mayoría de las cosas ya las dijeron, y las dijeron luego de haberlas pensado mucho más. Así que bueno, aquellos que estén llegando a esto a través de un video, si están todos los otros videos, sin perjuicio de los otros presentadores, por favor no se pierdan la presentación de Rafael de Rafael de ayer y de Laura de hoy, que la verdad que fueron fantásticas, entre tantas otras muy lindas. Bueno, entonces, habiendo dicho esto, como casi todo iba por aquel lado, entonces voy a tratar de hablar de lo que se habló menos, y entonces voy a hablar un poquito sobre cómo afectó mi experiencia en la generación de conocimiento, algunos eventos en particular y esa dinámica como la fuimos trabajando en nuestro equipo de trabajo, en nuestra pequeña comunidad de trabajo, y bueno, mi involucramiento en algunas cosas para tratar de cambiar la forma que hacíamos, muchas veces por haber recibido un golpazo que hizo que tengamos que hacer las cosas de otra forma. Entonces, permiso, acá voy a admitir a alguien. Entonces, bueno, lo primero que les voy a contar un poco es qué pasó con la pandemia o la forma en que la vivimos nosotros desde la perspectiva de un laboratorio que trabaja en virología. Supongo que nosotros trabajamos en virología de patógenos agropecuarios, pero bueno, como ustedes saben, durante la pandemia todos nos tratamos de poner de acuerdo, de ayudar un poquito en este tema y seguirlo desde más cerca. Entonces, ¿qué pasó? De pronto
nos empezamos a ver una tensión en lo que es hacia comunicaciones científicas, que se empezaron a valorizar algunos métodos no tradicionales, muchos de ellos relacionados a las redes, y también es como que de pronto había una necesidad de un manejo con información imperfecta de una enfermedad emergente, y se iba generando el conocimiento mientras, y por supuesto se iban refutando algunos conocimientos y otros no tanto, y todo eso sucedía de cara a la población que estaba en búsqueda de respuestas y entender un poco cómo estaba funcionando todo esto. Entonces, como que de pronto quizás a la población en general, aquella que no estaba involucrada en los procesos de generación de conocimiento científico, empezaron a ver un montón de cosas de cómo se hacían las salchichas y lo feo que era todo eso que se estaba haciendo. Entonces, bueno, ahí es donde tuvimos que replantearnos un montón de formas y una de ellas principalmente tuvo que ver con las comunicaciones. ¿Cómo nos enteramos de algunos eventos cruciales relacionados con la pandemia? Bueno, muchas veces con redes sociales y con blogs antes que en los circuitos tradicionales de conocimiento científico. Por ejemplo, nosotros nos enteramos mucho a través del medio Stat News, a donde está Helen Branswell, y una de las primeras descripciones asociadas a la virología de esta nueva enfermedad fueron en un blog que se llamaba Virology Down Under, un virologio muy de nicho de Australia, en el que empezamos a leer algunas cosas. Y no solo eso, sino que apenas empezaban a aparecer algunos conocimientos muy básicos sobre qué es lo que estaba pasando en China. Vimos en Twitter algunos laboratorios que tenían mucha experiencia en ciertos tipos de virus, en tratar de hacer algunos análisis a priori en base a experiencias anteriores de la crisis del 2002-2003 con otro coronavirus similar. Hubo un evento el 10 de enero del 2020, fue un viernes a la noche, y lo recuerdo muy bien, que de pronto se comunicó, para mí, fue el evento de comunicación científica más importante de toda la pandemia. Ese día a la noche se comunicó en un blog la secuencia genómica del virus que estaba haciendo esta neumonía típica en China. Y todos fuimos ahí. Y se comunicó, como les decía, a través de un blog. ¿Por qué fue el evento quizás clave de comunicación científica de toda la pandemia? Porque con ese genoma, ese mismo viernes a la noche se empezaron a desarrollar todos los métodos de diagnóstico viral asociados a esa secuencia, los famosos PCR, todo eso se hizo ese día a la noche. Nosotros pedimos primer ese día a la noche, y algunos laboratorios, por ejemplo, de Estados Unidos, empezaron a pedir algunos reactivos, perdón, para empezar a hacer los desarrollos vacunales. Justo en ese momento en que dijeron, este es el agente teológico del virus. ¿Cómo llegó luego ese conocimiento por las vías tradicionales? Bueno, después fue analizado con algunas cuestiones clínicas y epidemiológicas a través de preprints en el repositorio este de bioarchives, y luego después llegaron prácticamente 2 meses más tarde a algunos artículos tradicionales, por ejemplo en la revista Nature, luego de un proceso acelerado de evaluación que hubo porque muchas revistas, inclusive del circuito tradicional, modificaron sus estrategias de evaluación de pares en frente de un cambio un terremoto que movió todo. ¿Por qué es tan importante la rapidez? Bueno, quizás es entendible por el tema de esto que les mencionaba sobre los reactivos diagnósticos y etcétera. Otra forma de medirla, que es terrible pero tiene bastante impacto, es lo que pasa entre la comunicación de un conocimiento temprano útil en una pandemia y hasta que llega a una formalización por circuitos tradicionales. Se mueren personas. Y bueno, solo acá para dar 3 ejemplos, tres preprints que se depositaron en Medallica que tenían que ver con aspectos virológicos y clínicos de esta pandemia, que tenían que ver con cómo se transmitía el virus, el rol de los aerosoles en la transmisión de virus, que lo tuvimos en disponibilidad aproximadamente un mes, 2 meses antes que en el circuito tradicional, y esa fue información que se utilizó para hacer políticas sanitarias a nivel de países en las distintas latitudes, incluyendo nuestro país. Entonces, bueno, ¿qué pasó? Pasó mucho en ese circuito, mucha comunicación en el sistema de preference. La adopción que había hasta esa fecha en biomédicas era muy baja. Nada que ver con lo que pasa, por ejemplo, en astronomía, matemático-física, que prácticamente el 90-95% de los trabajos finalizados de investigación son depositados en esos repositorios antes de llegar a la revista. En ciencias biomédicas, antes de la pandemia, no llegaba a un 3% los depósitos de los artículos. En este momento estamos alrededor del 15%, lo cual es un número que sigue siendo poco, pero es algo en lo que nos hemos familiarizado bastante. Que se vio al inicio de la pandemia, que justamente la generación
de conocimiento, ya sea en artículos o en preprints, estaba en una fase exponencial. Y eso generaba un montón de limitaciones en el circuito de publicaciones para hacer frente a esto. ¿Y por qué? Porque se estaba generando conocimiento a una tasa que no había sucedido nunca en la humanidad. Solo para hacer una comparación con lo que había pasado en el 2002-2003, por ejemplo, les contaba que el genoma de este virus se comunicó a 10 días de iniciado el brote epidémico. Cuando sucedió en 2002 el brote en el sudeste asiático de un virus relacionado a este, eso pasó 7 meses más tarde. O por ejemplo, al mes de haber tenido este genoma, se resolvió la estructura tridimensional, algo que es esencial para el desarrollo de vacunas. Eso sucedió al mes. En el caso del SARS en 2002, sucedió 2 años más tarde. Y no solo eso, sino que, por ejemplo, el 93% de los artículos científicos asociados al brote del 2002-2003 se publicaron luego de que había finalizado el brote. En ese entonces, no, bastantes años más tarde, un epidemiólogo muy importante de apellido Lipsitch había publicado un trabajo en el que decía de que las preprints eran un mecanismo bastante útil para afrontar brotes epidémicos y que estaba subutilizado. Y lo hizo en base a datos que surgieron de 2 brotes, uno de ébola en el Congo y uno de Zika en Brasil, en el cual analizó qué porcentaje de los conocimientos habían sido depositados por preprints. Eso había sido apenas el 5%, y lo que determinó es que eso que estaba en ese 5% fue accesible para, digamos, los ministerios o etcétera, unos 100 días antes que los que siguieron el circuito tradicional. Y él postulaba el uso en próximas oportunidades, y eso sucedió, por ejemplo, con COVID. Finalmente se generaron alrededor, en este momento ya se dejó de contar, pero unas 90.000 preprints asociadas a esta enfermedad. Imagínense, es un número abismal. Probablemente hoy sea el virus más estudiado por nuestra humanidad, al menos en unidades discretas de artículos científicos, quizás. ¿Y esto qué nos llevó a esta comunicación directa o en tiempo real del conocimiento generado? Bueno, por supuesto, un montón de golpes, pero también hay algunas virtudes de esa forma de comunicar que tenía que ver acá. Tomo una frase que yo después se la robé y la usé en otros trabajos de Ivan Oransky, que es el generador de Retraction Watch, que es como un sitio donde se hace un seguimiento de todos los artículos que han sido retractados en distintos circuitos de publicaciones. Muy interesante ese lugar si quieren entrar. Y él dice que la ciencia es una conversación. Y entonces cuando las cosas se hacen de forma abierta, siguiendo no solo los procesos de comunicación formal final, sino el proceso de generación del conocimiento, eso lo hace más transparente y hace que la comunidad de alguna forma pueda discutir mediante se cocinan estas salchichas. Y bueno, y eso tiene un montón de cosas a favor, muchas en contra. Por ejemplo, y se imagina la cantidad de conocimiento que fue refutado, erróneo sobre este virus que se iba generando y comunicando, y también vimos algunas otras cosas que no las habíamos visto nunca. Por ejemplo, yo vi una suerte de peer review en tiempo real en Twitter de ciertos autores científicos de ciertas latitudes con respecto a otros trabajos, y eso a veces lo quieran o no, nos era útil. Digamos, nosotros ya conocíamos la trayectoria en ciertos aspectos específicos de la virología de ciertas personas, y ante una literatura casi ilimitada necesitábamos algún proxy para llegar a ella. Ustedes ven los proxy que utilizamos en algunos otros sistemas, tan malos como por ejemplo, aquellos que evalúan las revistas, entonces decir si esto se publicó acá. Bueno, nosotros hicimos una suerte de eso, pero con personas que son referentes en algunos temas antes de que suceda la pandemia, para tratar de al menos elegir qué leer. Bueno, nosotros ya habíamos hablado de preprints con algunos amigos unos años antes. Hablábamos a favor de ellas por distintas razones. Algunas de ellas tenían que ver simplemente con la posibilidad de dar acceso abierto a lo que comunicamos. Una cosa que nos pareció bastante importante, lo hicimos como perspectiva de investigadores jóvenes, ya no somos tan jóvenes, pero que lo que decíamos era que la satisfacción de volver a tener el control de cuándo comunicar nuestros resultados de investigación, que eso es algo que el sistema tradicional es como que ha cooptado de nosotros, y entonces hay todo un circuito que decide cuándo nosotros le vamos a mostrar al mundo las cosas. Y entonces con las preprints hay una posibilidad de un desacople entre la producción y la evaluación, que después, justo ahora creo que en la próxima diapositiva se los voy a mencionar. Y una de las cosas que yo levanto bastante de este trabajo, y no fue una idea mía, pero yo la digo mucho, es que las preprints son una suerte de manuscrito viviente.
que explica a veces un poco la cronología de un proceso de investigación, que es una actividad humana, que tiene errores y que es perfectible y mejorable ante nuevos resultados. Y entonces, de esa manera, en las preprints nosotros podemos hacer el famoso versionado. Cada vez que yo publico una preprint y alguien me dice, che, pero la tabla 1 hiciste mal tal cosa, yo hago una nueva versión donde corrijo la tabla. Y lo veo eso como un acto natural de generación del conocimiento. Y por supuesto, eso tiene sus riesgos, ¿no? Cualquier cosa que uno ponga en la red, de pronto va a ser permanente y eso va a estar para siempre. Y entonces tenemos que pensar en la posibilidad digamos, de afectar ya sea al colega que lee eso, bueno, miles de cosas en particular, de limitaciones que ya la vamos a ver. Pero bueno, dentro de algunas a favor les quería mencionar esa. También se supone que acelera los procesos de generación de conocimiento, no por cálculos míos, pero ya les voy a contar un poquito. Ah, acá está. Por ejemplo, Stephen Quake había calculado que por un poquito de esos datos parecidos a los de Lipsig y otros colaboradores, que si todos adoptáramos las preprints como sistema, el ahorro de tiempo agregado en la generación de nuevo conocimiento podría ser 5 veces más rápido en 10 años. Yo no entiendo muy bien cómo o por qué, pero bueno, entiendo que es una rueda que empieza a circular un poco antes. Nosotros, por ejemplo, a nivel anecdótico, yo personalmente en general solo leo preprints. Digamos, y ¿qué quiero decir con esto? Que de alguna manera las revistas tradicionales han perdido, cuando la adopción es alta, han perdido uno de los atributos más importantes que tenían y que era el concepto de tener la novedad. Cuando el artículo llega a la revista, yo ya lo había leído varios meses antes y por supuesto, bueno, ahora la figura 5 es distinta y la discusión es mucho más reducida que la que decía y las implicancias son mucho menores que lo que decían los autores. Bueno, y algunas otras cosas cambian, pero la idea en general ya estaba y yo ya inclusive pude empezar a hacer mi trabajo en base a eso, o colaborar o lo que sea. Bueno, y estas personas que publicaron justo la misma issue que nosotros que hablábamos de las preprint decían alguna cosa interesante de un modelo del publicar primero y curar después. ¿Y por qué eso podría ser interesante? Bueno, una de las, no sé dónde estaba la diapo, pero seguro que ya la vamos a ver. Una de las cosas que favorece ese proceso, con todas las cosas malas que hace, es de que podamos innovar en los procesos de revisión por pares. Ya voy a hablar un poquito de eso. Ahora les quería contar de un riesgo potencial, porque por supuesto hay unos riesgos terribles sobre esta diseminación temprana de resultados preliminares, y es cuando se hace mala ciencia, está lleno de mala ciencia, en ambos circuitos, pero la preprints es un lugar a donde más fácil hacerlo porque simplemente uno decide cuándo eso va a estar online. Y una de las cosas más graves que pasó, creo que fue el 12 de febrero del 2020 o por ahí, fue una publicación que era metodológicamente muy mala y que cualquiera que supiera apenas un poquitito de biología molecular sabía que simplemente habían usado mal unos métodos de análisis bioinformático. Y ahí decían de que postulaban que una partecita del virus era muy parecida a la del HIV y entonces era como que postulaban que había sido generado por humanos que habían cortado un pedacito de HIV y se lo habían puesto ahí. Bueno, eso se imaginan, fue como una bomba. De hecho, las Altmetrics de esa preprint que fue retractada a las 24 horas, son las Altmetrics más altas de creo que cualquier preprint que se haya depositado en toda la historia del sistema de preprints, porque se imaginan que fue algo ideal para todos unos grupos, digamos, conspiranoicos bueno, y que de hecho se sigue, porque son permanentes, ¿no? O sea, por más que tenga un withdraw, digamos, uno puede acceder a ese trabajo y se sigue utilizando como tantos otros que han salido del circuito de transición. Entonces, bueno, estos riesgos son terribles. Hay algunos otros por ahí, pero bueno, voy a ir un poquito más rápido porque si no, tengo muchas diapositivas. Después, bueno, pero más allá de estos casos anecdóticos, ¿qué pasa cuando uno lo mira un poco más en macro, en números más estadísticos? Acá hay un trabajo de Olavo Amaral, que es un colega que está ahí en el eLife, ese Global South Committee, a donde lo que trataron de hacer es analizar un poco en grupos grandes la calidad, utilizando parámetros de calidad que son bastante interesantes, que tienen que ver con la posibilidad de reproducir algo, los análisis estadísticos, las conclusiones sacadas en base a los datos que hay, bueno, ese tipo de cosas. Y lo que vieron es que no había diferencias significativas en lo que estaba reportado únicamente como preprint, que es lo que estaba reportado como artículo final. Y eso era este y algunos otros trabajos, entonces lo que postulan es que ese famoso valor agregado del que muchas revistas
promueven como a veces como una forma de vender la razón de ir por ese circuito, podría ser más anecdótico que estadístico. Entonces, todavía, por supuesto, esto no está saldado y puede cambiar, ¿no? Porque a medida que crecen las PrEP, etcétera, pero a priori lo que se está viendo es que pareciera que no agregan tanto valor el circuito de evaluación típico. En ciencias de la vida, en una partecita muy chica del conocimiento, ¿no? Y bueno, esto era lo que les decía antes, que eso de separar, de comunicar inmediatamente y después ver qué hacer con eso, da la posibilidad de que se desarrollen un montón de plataformas nuevas orientadas a mejorar el sistema de evaluación de pares. Algunos de ellos tienen que ver con una visión comunitaria, de que no sea, digamos, tras bambalinas, encerrado entre oscuro. Inaccesible, y sino que sea una suerte de conversación en abierto, a donde hay un debate entre, no sé si un debate, pero sí un intercambio de cara a los lectores sobre este proceso. Por ejemplo, algo que sucede en Peer Review o Peer Community, que es básicamente un sistema que acopla preprints con las publicaciones finales. Y así como ese, hay algunas otras que están andando, creo que acá hay varias más. Si no me equivoco, creo que son todas de ciencia de la vida, pero seguramente habrá de ciencias que no son biomédicas, algunos sistemas de estos de apertura, que bueno, que también es quizás un compromiso entre ambas cosas, pero siempre teniendo en cuenta con la posibilidad de que haya una cronología histórica del proceso de investigación. Y se está yendo inclusive bueno, después lo voy a decir, pero yendo un poco más atrás todavía, no solo a la parte del manuscrito final depositado como prepen antes del proceso de evaluación, sino de que sean accesibles cosas como los cuadernos de laboratorio, es decir, cuando se van generando los datos o los estudios registrados en los cuales uno ya postula desde antes de la toma de datos qué es lo que va a hacer y cómo lo va a analizar. Bueno, y eso en lo que hace transparencia es súper interesante. Bueno, esta diapositiva la paso muy rápido, pero solo para decirle que esas cosas horribles que pasaron, como en la prepping de HIV, también sucedió por ejemplo, en una revista bueno, esto es una revista del circuito tradicional, pero que fue una catástrofe para todo lo que fue detección del virus en el primer mes que entró el virus a Estados Unidos. Simplemente había una publicación en una revista en la cual se decía de que los reactivos diagnósticos que se habían desarrollado en China, los primeros, tenían falsos positivos. Después resulta que estaba mal hecho ese artículo científico, pero eso lo tomaron como insumo para decir, hagamos nuestros propios reactivos, y cuando los empezaron a hacer lo hicieron re mal, y bueno, entonces se perdieron todo el mes en que entró el virus de Estados Unidos y se andaba por todos lados y ellos estaban viendo cómo lo detectaban. Bueno, o lo que pasó con hidroxicloroquina, que bueno, no da para que lo hablemos mucho, pero bueno, hubo muchas retrataciones de esas y fueron publicadas en revistas con evaluación de pares. ¿Qué otras problemáticas pueden suceder a nivel de generación del conocimiento a posteriori? Bueno, esto es una diapositiva vieja mía, quizás hoy no les impacte para nada. A la izquierda es una microscopía de transmisión, microscopía electrónica de transmisión, unas partículas virales, y a la derecha es cáncer de esófago, y bueno, y por supuesto que esto en realidad son dos imágenes hechas con inteligencia artificial. La de la izquierda la hice yo en una aplicación que creo que ya ni existe. Y bueno, lo que plantea esto es que no solo se producen análisis que son falsos, etcétera, sino que hay fabricación incluso de imágenes, y que es muy probable que eso esté sucediendo ahora, y eso, bueno, por supuesto, atenta los procesos de evaluación de pares y los procesos de generación de conocimiento en general. Y hay una crisis con respecto a esto, que es la famosa crisis de reproducibilidad. Por ejemplo, en algunas especialidades como cáncer, hubo una iniciativa que se trató de hacer, de replicar artículos muy impactantes, por así decirlo, sobre cáncer. Se repitieron unos 193 experimentos de 53 trabajos de investigación, siguiendo específicamente los materiales y métodos de esos trabajos, los mismos cultivos celulares, los mismos tratamientos, los mismos, etcétera, y solo se pudieron replicar el 12% de ellos. Es decir que, bueno, independientemente de lo que pasa en estos nuevos circuitos de generación en tiempo real y etcétera, en el circuito típico tenemos algunos problemas muy graves de replicabilidad, de transparencia. Y con respecto a, no había hablado mucho sobre revistas, pero hay algunos trabajos muy lindos de Bjorn Brems, en el cual trata de ver qué tan buenas son las revistas para hacer ciencia, para seleccionar y editar ciencia de calidad. Y él lo que ve es que en general no hay una correlación de más prestigio percibido, le vamos a decir, de algunas revistas y la calidad
intrínseca de los trabajos que publican, y no solo eso, sino que la mayoría de las revistas con mayor prestigio percibido, eso lo digo como índices de impacto o lo que sea, tienen los índices de retractación más altos. Hay algunos que dicen, no, pero esto es porque simplemente miran más esos trabajos, entonces hay más posibilidad de ver los errores. Sí, eso es algo discutible, pero según Brems y en base a lo que él se fija, no es justamente una sobrerepresentación por más lecturas, sino es una cuestión de problemáticas graves y técnicas. Este tipo de cosas tienen que ver con el dónde publicamos, el qué hacemos y cómo comunicamos. Y en la discusión que ya se dio, así que le voy a pasar súper rápido sobre el factor de impacto, ese tipo de cosas, solo mencionarles, y justo la tengo la versión en inglés en esta, pero una declaración de Claxo es fantástica, de junio del 2022, a donde promueven un sistema de evaluación moderno, que de acá también yo les robé algo que después lo publiqué, que era algo de... bueno, más allá de que la evaluación tiene que ser evolutiva, autorregulable, transparente, participativa, una de las cosas, bueno, por supuesto que la calidad, que lo más importante, la calidad del trabajo y no en qué lugares se publican, también el tema del multilingüismo, la relevancia de que las investigaciones incluyan aspectos de diversidad cultural y tomar control nuevamente de que los académicos y la comunidad científica sea la que evalúe y no utilizando algunos de estos proxies que se mencionaban antes, como algunos sistemas de indización o de métricas que están cooptados por la industria, ¿no? Ya esto, por supuesto, pasó rapidísimo, se habló del oligopolio de la publicación científica, que es escandalosa. Una pequeña reseña sobre este tema de COVID que le estaba mencionando antes, que fue también bastante vergonzoso, que estas 5 editoriales que manejan el 50% de las publicaciones científicas hicieron una pequeña apertura de algunos de los trabajos que ellos consideraron que eran relevantes para la problemática del COVID-19. Eso fue temporal, la mayoría de esos recursos ya están cerrados de nuevo, la decisión de cuáles eran importantes era arbitraria. Y en ese momento sacó Claxo también un comunicado fantástico que dice digamos, ¿por qué? Porque el comunicado de todas estas editoriales implícitamente se estaban haciendo cargo de que sus sistemas limitaban el acceso de información indispensable para tratar enfermedades. O sea, el abrir para el COVID significaba decir, sabemos que somos una barrera y vamos a dejar de serlo un rato porque justo esta enfermedad también afecta a gente del norte global. Y entonces Claxo se preguntaba, ¿y por qué pasa con todas las otras enfermedades que son importantes para la humanidad? ¿Qué pasa con los documentos asociados a malaria que están cerrados bajo muros de pago? Bueno, ese tipo de cosas. Abogando a un sistema, digamos, sin fines de lucro y con acceso irrestricto de ese conocimiento. ¿Por qué? Porque sigue habiendo una gran crisis de acceso al conocimiento. Si uno se fija en Lens o OpenAlex, que habrá mencionado Maxi, aproximadamente el 70% de los artículos científicos hoy en día están detrás de muro de pago. Sí, o sea, todos estamos viendo que hay un crecimiento sostenido del acceso abierto al conocimiento, pero cuando uno mira para atrás, las colecciones permanentes, ese conocimiento no está aún disponible. ¿Y qué alternativas tenemos? Tenemos, por ejemplo, la genia de Alexandre Elbaquian, que generó, ahí creo que cito una entrevista que me habían hecho para hablar de ella, y yo lo que mencionaba es que a nivel personal yo creo que ella lo que hizo fue la iniciativa más poderosa a nivel global en la historia para democratizar conocimiento, y que creo que nadie hizo algo tan poderoso como lo que hizo ella, liberar toda esa información que es genuinamente nuestra, porque es un derecho humano ese acceso a esa información científica para nosotros. Y bueno, y no solo eso, eso tuvo repercusiones que patearon un poco este oligopolio y el sistema de los muros de pago. Ahí en la derecha, solo para mencionar, había un trabajo de unos amigos que publicaron sobre cómo Sci-Hub proporcionaba acceso a gran parte de la literatura académica, y yo hice una traducción hablando de multilingüismo y la implementé con esta plataforma que se llama Manubot, que está muy buena, hecha por un amigo, y lo que hace es, uno hace una generación de un documento que es vivo a través de Markdown, traqueado por GitHub, que se convierte en HTML, etcétera, de forma automática, y este proceso
proceso de conversión es dinámico. ¿Qué quiero decir? Que, por ejemplo, si yo en la introducción digo, hubo 100.000 casos de dengue y ese 100.000 lo pongo asociado a un link de donde se van renovando los nuevos datos que tienen que ver con la cantidad de casos que hay, cada vez que alguien haga clic en ese artículo y abre el HTML, de pronto va a ver que dice 150.000 o etcétera. Es como que se pone play, como una suerte de manuscrito operable o una cosa así. Y bueno, hablando sobre eso, también hay otras iniciativas que nos habían invitado, una de Notebooks Now, que es de una asociación geográfica americana, a donde están tratando de que los cuadernos de laboratorio sean como una suerte de output primario de investigación, es decir, que tengan, digamos, la relevancia de un artículo, etcétera, de hecho, que se prioricen en la comunicación. Y en esos notebooks, como Jupyter, por ejemplo, ustedes saben, se pueden meter códigos, datos, análisis, etcétera, y esos pueden ser replicados por cualquier persona. Cualquier persona puede hacer un nuevo análisis con esos mismos datos, puede tener acceso a los datos primarios inmediatamente, etcétera. Es como una cosa, en vez de publicar un paper, publicar como un cuadernito de laboratorio de todo ese proceso de investigación. Qué cambio, ¿no? Bueno, hubo algunas, en base a esta crisis que había en este sistema de acceso a la información, hubo algunas iniciativas, por ejemplo, desde Europa, con Plan S, para tratar de, según ellos, hacer que sea más accesible el conocimiento de forma permanente. Bueno, nosotros en aquel momento pensamos que eso iba a priorizar el enfoque de la industria que estaba haciendo como una conversión un poco por el balazo que les metió Alexander Bakian. Después cuando empezamos a mirar un poquito los detalles, querían hacer un sistema de que los APC sean dinámicos, si sos un país un poco más pobre, pagas un porcentaje menos, qué sé yo. Bueno, dentro de todo eso nosotros estábamos en una categoría que se llamaba Gamma y nosotros deberíamos pagar el 80% en este sistema y el 80% de $3.000 o 3.000 euros. Bueno, una locura. En aquel momento con la querida Dominique Babini, nosotros... ¿qué pasó? No sé si se acuerdan que quisieron hacer un acuerdo Mercosur, Unión Europea, ya estamos sin tiempo. Bueno. Ah. Bueno, solo tengo 25 de... no, bueno, voy a hacer un rapidito y después me retan. Y perdón, porque yo no sabía de cuánto tiempo era la presentación y debería haberlo preguntado. Bueno, en aquel momento dijeron que iban a hacer un acuerdo entre Mercosur y Unión Europea y cuando hicieron un comunicado de Cancillería metieron un renglón ahí que decía, y Argentina va a adherir a Plan S. Y yo empecé a preguntar, ¿y de dónde salió esto? Bueno, se ve que se juntaron tres y hay uno que metió ahí. Acuérdense que en la Unión Europea están la mayoría de las sedes de las principales editoriales comerciales de publicaciones. Bueno, nadie se hacía cargo. Nosotros, por lo pronto, con Dominique hicimos un artículo y una correspondencia y diciendo de que mejor no hagamos eso, que en Latinoamérica tenemos unas formas mucho mejores de generar conocimiento y comunicarlo, y que no están asociadas con el lucro y que están lideradas por la comunidad y que son libres para leer y libres para publicar. Y bueno, por suerte no adherimos finalmente, pero me parece que fue un cambio de gobierno y no por una cuestión que tenía que ver con lo que nos quejamos. Bueno, y lo que nosotros mencionamos ahí, que iba a ser cooptado este sistema por la industria, qué sé yo, fue con la transformación de la suscripción a los pagos de APC, que en este trabajo que ya se publicó dice que hemos gastado entre el 2015 y 2018 unos $1.000 millones en APC. De hecho, Osvaldo, que iba a dar una de las cosas de esta mesa, es experto en esto y hizo ese relevamiento en Argentina y lo publicó con Fernanda Weigel, y yo no recuerdo bien el número, pero creo que eran unos $18 millones que gastamos en Argentina en estas cosas. Y bueno, hablando de Fernanda Weigel, solo mencionar que ella lideró un comité fantástico que hubo de asesor de ciencia abierta ciudadana del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, postulando un poco de los valores de la recomendación de la UNESCO sobre ciencia abierta, y se generó un documento que pueden acceder allá hace 2 años, sobre un poco el diagnóstico de lo que se ve acá y los lineamientos para una política de ciencia abierta en Argentina. Yo conté algunas de estas cosas en una revista de acá, algunas de estas cosas, y una de las cosas que quería mencionar es una frase que le robé a Fernanda Weigel y que le puse por acá de algo de que el impacto social, claro, que tenemos que pasar del factor de impacto al impacto social de las investigaciones. Es como que lo que hemos visto es que la mayoría de nuestras investigaciones no están alineadas a los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Eso también lo publiqué en una revista de Springer,
a propósito porque me invitaron a hablar sobre el futuro de las publicaciones académicas y les dije que eran un desastre lo que ellos hacían. Acá creo que es un escándalo, les puse en cosas. La industria ha secuestrado y comoditizado la literatura científica, sí, es un desastre. Y bueno, después sobre el lenguaje, es eso que le mencionó al principio, que con un amigo hicimos como una plataforma que está caída, pero ya la vamos a levantar, que lo que hacía era que tengamos la posibilidad, por ejemplo, en BioArchive, que está todo en inglés, que cualquier persona de cualquier idioma escriba sus búsquedas en su idioma y entonces aprieta Enter y le salen todas las preprints que tienen conocimiento relacionado a eso en su idioma porque lo renderiza. Y era un poquito con Google Translate y unas cositas, pero era útil, digamos, porque a veces uno no sabe qué buscar si no sabe que existe, ¿no? Algo. Bueno, y después sobre una conversación global y una agenda regional, que era un poco que yo tenía miedo cuando Rafael estaba mostrando trabajos en inglés y qué sé yo, digo, uy, seguro que va a salir uno mío, digo, pero porque, bueno, tenemos también muchas cosas, porque creo que hay dos vías, porque nosotros te vamos a indicar, por ejemplo, en lo de genómica de SARS-CoV-2 o lo que hacemos en el INTA, de trabajar en nuestras comunidades y resolver problemáticas de nuestro territorio. Pero también publicamos en inglés porque consideramos, como decía Oransky, que la ciencia es una conversación y hay veces para conversar con nuestro colega de China lo tenemos que hacer a través del inglés o por lo menos para que vean qué es lo que estamos haciendo. Lo que sí tengo que aprender un poco más es a elegir un poco la diversidad de nuestras referencias, que eso nunca lo había pensado, pero que también está sesgada por las herramientas de búsqueda que tenemos. Ustedes saben que cuando uno busca en Google Scholar, no sabe por qué nos prioriza los resultados. Y no puede saberlo, porque no se lo puede preguntar porque es un sistema cerrado. Bueno, entonces también importa el cómo buscamos ese tipo de cosas. Bueno, y después una última y cierro, que es que decir, por ejemplo, estas cosas que hicimos en el proyecto País, no publicamos, creo que ningún artículo, o dos o tres artículos científicos tradicionales, pero publicamos un montón de reportes y esos reportes fueron utilizados por los ministerios de salud, de ciencia, para tomar políticas sanitarias en nuestro territorio sobre qué hacer durante la pandemia. Y eso en el sistema de evaluación actual no tiene ningún valor. Vamos, está como un informe técnico, qué sé yo, y vale realmente mucho menos que otros objetos de investigación. Entonces, bueno, a veces a lo de leer el impacto de nuestras investigaciones, en esas mesas de evaluación que suceden, tenemos que entender también un poco el alineamiento de lo que hacemos con las necesidades locales al menos, o regionales, o las temáticas regionales que hay que hacerlo. Y bueno, y nunca olvidando de que los evaluadores somos nosotros, o sea que en esas mesas somos nosotros los que podemos discutir y decir cómo ahora vamos a hacer para tratar de mejorar ese sistema tan cerrado. Bueno, cierro, acá tienen un link para acceder a la presentación, a mis opiniones sobre el ajuste terrible que estamos teniendo en la ciencia argentina. Hoy estuve en el Polo un rato allá, fue conmovedor ver a la gente movilizada, pero al mismo tiempo catastrófico los niveles de recortes. Nosotros específicamente tenemos, bueno, como la agencia paralizada, tenemos ahí los PICT que no sé si sabían, pero hoy a las 2:30 del mediodía y dieron una nueva prórroga acá hasta el 20. Es una locura. Así que estamos, bueno, extremadamente preocupados de qué va a pasar, si vamos a poder hacer la ciencia que sabemos hacer y tenemos un montón de cosas para contribuir, pero por supuesto que si la gente no puede retener sus trabajos, no podemos retener estudiantes, no tenemos fondos, va a ser muy difícil avanzar. Bueno, perdón por tanto tiempo. Bueno, maravilloso. Em, Lo pongo dejar de compartir. ¿Cierto? Dejar de compartir, ¿no? Acá. Sí, ¿no? Sí. Tiene que ser así. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, Humberto. Un gusto escucharte. No comenté antes, pero tenemos pensado que las preguntas, igual que en las mesas anteriores, sean al final, justamente porque la ciencia es una conversación y porque eso también fomenta que fomenta la posibilidad de intercambios y demás. Así que vamos a continuar con las exposiciones. Me siento como llamando vamos a seguir con la presentación del trabajo de Michel Márquez de Faría, de la Universidad Estadual de Campinas, Brasil, modalidad presencial. Tenemos el gusto de tenerlo, que haya venido precisamente para este evento.
Michelle está en portugués, lo voy a presentar en español. Michelle es doctorando en lingüística por la Universidad Estadual de Campinas con una beca de CNPq. Es magíster en lingüística, también por la Universidad de Campinas, ¿no? Sí. Por la Unicampi. Y graduado en letras y portugués e italiano por la Universidad Federal Fluminense de Niterói. Integra el grupo de investigación Lo cotidiano en la historia de las ideas lingüísticas, Colibrí, de la Unicampi, y el grupo Archivos de Lingua, el GAU, de la Universidad Federal Fluminense. Se dedica a la enseñanza de lengua portuguesa en la educación popular y tiene como áreas de interés el análisis del discurso materialista y la historia de las ideas lingüísticas. El título del trabajo de Michelle es Políticas y Prácticas Editoriais e da Indexação, uma questão de política linguística. ¿No? Sim. Com você. A apresentação. Ah, ¿dónde es que está? Já está aqui a apresentação? Eu enviei. Ah, estará en breve. Ahí. Eso cerramos el librito, ¿no? ¿O no? ¿O esto queda en PDF? No. Sí, 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 está perfecto. Um segundito, né? Lo puedo ir bajando, está en PDF. Lo puedo ir bajando, ¿o no? Bájalo en PDF, está bien, Ok. no pasa nada. Está perfecto. Perdão, né? Se te evita, ¿no? Mira que eu passo. Eu passo o slide. Faz. Em português, tá? Va a ser en portugués. Boa tarde a todas e todos. Gostaria de iniciar a apresentação agradecendo o convite pela organização do evento para falar de um tema que é muito caro à minha formação enquanto jovem pesquisador e já começo pedindo uma desculpa pela comunicação em português. Dada a complexidade do tema, não teria estofo nem capacidade para falar em espanhol, tão pouco em portunhol. Para dar início ao percurso de reflexão que apresento hoje, retomo um provérbio chinês que Michel Pechet nos apresenta em seu texto O Papel da Memória. Escreve o autor, cito: lembrando o provérbio chinês, quando lhe mostramos a lua, o imbecil olha para o dedo, com efeito, por que não? Por que a análise de discurso não dirigiria seu olhar para os gestos de designação antes que sobre os designata, sobre os procedimentos de montagem e as construções antes que sobre as significações? Entendo essa citação como um convite. Peixe nos convida a tomarmos partido pela imbecilidade e não sermos ingênuos ao que está em evidência. Se posso me autorizar a dizer que nesta comunicação eu aponto para a Lua, então, tomando partido pela imbecilidade, busco trazer à luz nos próximos minutos um pouco do meu gesto de apontar para a Lua. Começo então indicando que este trabalho nasce de uma inquietação que diz respeito às práticas editoriais em revistas científicas digitais publicadas no Brasil. Assim, parte das reflexões colocadas aqui são frutos de São frutos de um trabalho desenvolvido no meu doutorado
sob orientação da professora doutora Amanda Scherer, na Universidade Federal de Santa Maria, enquanto uma das atividades de meu doutoramento na Unicamp. Para a presente comunicação, ao me inscrever teoricamente na análise de discurso materialista, objetivo colocar em cena duas questões importantes no âmbito daquilo que se configura em diferentes espaços de produção científica enquanto políticas científicas, as editoriais e as de indexação. O que apresento hoje são algumas reflexões iniciais. Para o primeiro caso, tomando como objeto de análise um rol de revistas da área de linguística e literatura, publicadas e editadas por instituições acadêmicas brasileiras, busco compreender o que vai sendo colocado em termos de políticas editoriais e que se constitui em torno de duas diferentes questões, como, por exemplo, a plataforma de veiculação da revista, a língua de um dado texto ou de seu resumo, dentre outros. Para a segunda questão, as relativas à indexação, elenca-se como objeto de análise a Rede Ibero-Americana de Inovação e Conhecimento Científico, a REDIB, de modo a compreender o que vem sendo colocado enquanto critérios de indexação de periódicos e que, portanto, acaba por funcionar dentro de determinadas redes de sentido. Em ambas as questões colocadas acima, o funcionamento discursivo nos dá pistas de uma circunscrição das revistas científicas naquilo que, em um gesto inicial de análise, poderíamos chamar de formação discursiva da internacionalização. Desse modo, o que une as duas questões é uma tentativa de compreender se, ao nos depararmos com as políticas científicas de modo geral, sejam as editoriais, sejam as de indexação, estamos diante de políticas linguísticas. Discursivamente, podemos compreender as políticas linguísticas na esteira daquilo que New Orleans formula. Daí eu cito: não há possibilidade de se ter língua que não esteja já afetada desde sempre pelo político. Uma língua é um corpo simbólico político que faz parte das relações entre sujeitos na sua vida social e histórica. Observemos com certo vagar o primeiro caso, que é o das políticas o que eu chamo de políticas editoriais. Elenquei, enquanto corpora de análise, revistas que são editadas por diferentes instituições e estratificadas com qualis A1 a A4. No Brasil, o qualis de uma revista científica é o sistema de avaliação desenvolvido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, que, grosso modo, qualifica os periódicos científicos brasileiros. Por se tratar de um levantamento não exaustivo e apenas para fim desta apresentação, eu optei por trazer 4 revistas, 2 de instituições do Sudeste, uma do Sul e outra do Nordeste, que são essas revistas aí. A Alfa, que é editada pela Unesp, a Cadernos de Estudos Linguísticos, que é editada pela Unicamp, a Fragmentum, que é editada pela Federal de Santa Maria, e a revista Leitura, que é editada pela Federal de Alagoas. Um rápido olhar para as revistas elencadas e conseguimos compreender uma regularidade que atravessa não apenas elas, mas também grande parte dos portais de nossa área. A utilização do sistema CER-OJS para submissão, avaliação e circulação de textos. E aí acho que é legal pontuar que eu também localizei que esse sistema, o CER ou OJS, ele também é utilizado em algumas revistas aqui na Argentina. O ser OJS, no caso específico da área de linguística e literatura, no espaço brasileiro de produção científica, é, pois, o principal locus de circulação daquilo que é produzido enquanto conhecimento científico. Por isso, é preciso lançar um olhar para as condições de produção da circulação deste software, de forma que seja possível compreender a importância da institucionalização do CER-OJS nas duas revistas brasileiras. Adendo. CER-OJS é a junção de duas siglas que se referem a um único sistema de informação para edição e publicação de revistas científicas, que seria Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas ou Open Journal Systems. Trata-se de uma plataforma gestada no âmbito do PQP, da University of British Columbia. O projeto ele nasceu em 1998 e vem na esteira daquilo que se considera a promessa, entre aspas, original da internet, a democratização do conhecimento na chamada Era da Informação.
No que diz respeito especificamente ao OJS, ele é lançado em 2002 e com o funcionamento de uma plataforma de código aberto. Então, no ano seguinte, em 2003, no Brasil, ele vai receber o nome de CE, né, Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas, e vai ser customizado, vai ser traduzido pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que é vinculado ao governo federal. Por questões de tempo, apresentou alguns recortes extraídos de uma longa nota que foi publicada pelo referido instituto, o IBICT. Então, aí estão os recortes e observando eles, estamos diante daquilo que podemos compreender como as condições de produção do referido software. O OJS está inserido em uma conjuntura social específica, após um atravessamento que se constitui na premissa da internacionalização da ciência. Tal atravessamento se faz na medida em que temos órgãos em curso trabalhando em índices internacionais de regulação, validação, legitimação, tanto das revistas quanto daquilo que nelas é publicado. Para exemplificar melhor, observemos o recorte 1. Ah, Somos informados do que podemos entender enquanto objetivos de sua produção. A construção e gestão de uma publicação periódica eletrônica. Construir e gerir são duas palavras importantes no âmbito dos sistemas de informação. Poderíamos inicialmente dizer que se trata de uma maior celeridade para a editoração de revistas eletrônicas em um espaço-tempo outro, o digital, do início dos anos 2000, que é ainda um momento embrionário para a circulação das revistas acadêmicas pela internet. Se Se observarmos o recorte 3, veremos que adotar o software em questão é inserir as revistas científicas em um processo de, cito, disseminação, divulgação e preservação dos conteúdos das revistas brasileiras e mais adotar os padrões editoriais internacionais. Tais padrões editoriais internacionais, a bem verdade, saturam no vazio. Funcionam em uma espécie de presença-ausência, na medida em que, embora sejam mencionados, não se fala quais são os ditos padrões editoriais que seriam melhorados pela adoção do OJS. Outro sim, o funcionamento do OJS desliza de um software de construção e gestão de revistas científicas para, como vemos no recorte 2, funcionar naquilo que denomina enquanto uma política de gestão científica de avaliação da CAPES, que é a responsável pela consolidação do sistema de pós-graduação em stricto sensu no Brasil. Uma pergunta que pode ser feita é: por que considerar o OJS no funcionamento de uma política de gestão científica de avaliação da CAPES? Dado o tempo disponível, deixarei em suspenso tal questão e trarei em cena a segunda questão elencada no início da apresentação, que é a Rede Ibero-Americana de Inovação e Conhecimento Científico. A Redib é um diretório de indexação de periódicos científicos. Ela se apresenta como uma plataforma de agregação de conteúdos científicos e acadêmicos em formato eletrônico, produzidos no âmbito ibero-americano. Oferece a seus usuários acesso direto a documentos científicos e acadêmicos de qualidade contrastada, publicados por editores e outros produtores de conteúdos científicos e acadêmicos de países, temáticas e idiomas ibero-americanos. Chama atenção especial para o nome da rede. Ela se constitui com dois espaços linguísticos distintos, o ibérico e o americano. No caso do ibérico, podemos compreender uma certa evidência de uma relação estabelecida com o espanhol e o português. Para que uma revista possa fazer parte desse diretório de indexação, é necessário que alguns critérios de qualidade para revistas sejam cumpridos. São, segundo a rede, critérios de qualidade formal e técnicos, que estão elencados em 5 grandes áreas, que são essas que aparecem aí. E todas essas 5 grandes áreas estão organizadas em critérios obrigatórios e critérios recomendados, ou seja, aqueles que obrigatoriamente a revista tem que cumprir para que possa fazer parte dessa grande rede de indexação, e aqueles que, embora não obrigatórios, são altamente recomendados. Observemos, então, os critérios obrigatórios presentes em D, que são esses aí.
diz respeito à apresentação dos conteúdos, aspectos formais que asseguram a identificação dos conteúdos e de seus autores, e os aspectos técnicos que facilitam sua correta difusão e interoperabilidade na internet, incluindo novos formatos eletrônicos. Então, são esses 3 critérios. E o critério D1.2 diz algo que vem aparentemente na esteira de uma certa formalidade, e poderia dizer prática dos periódicos científicos, né? Título, resumo, palavras-chave, questões que foram pontuadas no decorrer do evento por outros pesquisadores. ah, em outra língua. Tratando-se de uma rede ibero-americana, poderíamos pensar, talvez pressupor, que essa língua outra pudesse ser aquelas de ordem ibérica, português e espanhol pelo menos, ou aquela de ordem americana, o inglês no caso. Entretanto, a textualização sintática não abre espaço para um ou. Ao contrário, o que é colocado sintaticamente nos inscreve em uma relação com uma única e sempre língua. Documentos publicados em, ao menos, idioma inglês. Betânia Mariani, em texto de 2002, nos fala sobre uma relação que se estabelece entre línguas e que diz respeito a uma relação econômico-financeira. E aí eu cito ela, né, que ela coloca assim: quanto vale uma língua? O apagamento do político nas relações econômicas e linguísticas é propositalmente provocativo e visa convocar de imediato para uma reflexão. O que significa falar de línguas em termos econômico-financeiros? E considerando que não há língua sem os sujeitos que a falam, atribuir valores econômicos para as línguas não seria também determinar o valor de uma sociedade e o valor dos falantes? Tanto no caso de uma língua materna, quanto no caso de se tratar de segunda língua? Como ficam as línguas como elementos simbólicos das nações? A despeito de todo o debate que a analista de discurso fará em seu texto, retenho especificamente esse trecho, em função do diminuto tempo, para pensar uma questão. Se Mariana indaga como ficam as línguas como elementos simbólicos das nações, poderia, pensando no objeto de análise, parafrasear: como ficam as línguas ibéricas como elementos simbólicos nesses periódicos? Ou ainda, que gesto é esse de se estabelecer, fechar, uma única língua enquanto obrigatória a se comparecer no periódico, para que ele possa ser indexado em uma rede que, insisto, inscreve em seu nome uma relação com 2 espaços, pelo menos distintos, de produção científica? Isso parece corroborar com uma circunscrição em uma relação com a internacionalização que vai sendo posta em diferentes espaços, e diz respeito sempre a uma língua dita franca, o inglês, a língua que todos nós devemos dominar para galgar posições outras. Eduardo Guimarães escreve que, e aí eu cito, um aspecto histórico do funcionamento das línguas é que elas funcionam sempre em relação a outras línguas. Por outro lado, as línguas são sempre divididas e é por isso que se tornam historicamente outras. Trata-se de uma fim de citação. Trata-se de uma divisão que não é nunca igualitária, mas contraditoriamente se faz em uma verticalização que hierarquiza as línguas. Se levarmos às consequências uma rápida passagem de Gadei e Peixe em A Língua Inatingível, cuja tradução do espanhol é La Lengua de Nunca Acabar, ah, somos lembrados de que, cito, a língua e a línguas, fim de citação. Sem dissociar tal enunciado de uma relação com o político e o simbólico, e nos autorizando a deslocá-lo para o objeto de análise em questão, parece plausível indicar que nessa divisão e hierarquização há uma língua que precisa comparecer obrigatoriamente para legitimar, validar o conhecimento científico, ao passo que há outras línguas que sequer podem ter esse status. Com o avançar do tempo, é hora de dar um efeito de fecho às reflexões colocadas e que, é bom frisar, ainda estão postas de modo embrionário. Talvez mais a segunda do que a primeira. Para o efeito de fecho, retomo uma questão deixada acima. Ao nos depararmos com as políticas científicas de modo geral, sejam as editoriais, sejam as de indexação, estamos também diante de políticas linguísticas? Considerando especificamente o caso da Redib, da posição de analista de discurso materialista, aquilo que é colocado enquanto critérios técnicos não deixam de carregar as marcas do ideológico. Aquilo que é aparentemente técnico funciona pela ordem da ideologia.
ideologia que naturaliza sentidos. Eleger o inglês como língua obrigatória e não outra, ainda que em um espaço que busca se significar enquanto ibero-americano, é atuar em cima de uma política linguística que, ao funcionar na criação de uma unidade na diversidade, apaga a possibilidade de uma pluralidade linguística e hierarquiza relações linguísticas. Obrigado. Bueno, muchas gracias. Y vamos a pasar, Osvaldo. Sí, 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 claro. Vamos a pasar al último trabajo que también es de colegas brasileros de la UFIS de Espíritu Santo, que es un trabajo que presentan en coautoría Kiria Finardi y Claudio Franza. Lo va a presentar Claudio. Y voy a hacer primero la presentación de ustedes. Claudio, hola. ¿Qué tal? Un gusto, ¿cómo estás? Olá, Em, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, voy a hacer primero la presentación de ustedes, después leo el título del trabajo que presentan y me quedo escuchando. Bien, Kiria Finardi, son ambos, Kiria Finardi y Claudio Franza, profesores, bueno, profesora y profesor de la Universidad Federal de Espíritu Santo, UFIS, de Brasil. Kiria Finardi es profesora asociada del Departamento de Lenguas, Cultura y Educación de la Universidad Federal de Espíritu Santo, donde también es miembro permanente de la Comisión de Internacionalización, CPI, y del Programa de Posgrado en Educación, PPG, correcto, de la UFIS. Es presidenta de la Asociación Internacional de Lingüística Aplicada, AILA, cofundadora y co-coordinadora de la Asociación Iberoamericana de Lingüística Aplicada, AYALA, y de la Red de Investigación AILA. Y Claudio Franza es bibliotecario de la Universidad Federal de Espíritu Santo. Perdón. Posee una maestría en biblioteconomía por la Universidad Federal Estadual de Río de Janeiro, la Unirío, y es estudiante de doctorando en el programa de posgrado en educación de la Universidad Federal de Espíritu Santo. El título del trabajo que presentan es Producción de conocimiento sobre internacionalización de la educación superior en revistas brasileñas del circuito local. Un análisis de las lenguas de publicación. Bueno, muchas gracias, Claudio. Los escuchamos. Gracias, buenas tardes. Como hablado, yo soy Claudio, estudiante de posgrado en el campo de educación. También soy bibliotecario y realizo mis actividades en Universidad Federal de Espíritu Santo, Brasil. Pido desculpas por não apresentar em espanhol, já que não tenho domínio amplo del idioma, por lo que apresentei em português e em ocasiões em portunhol. Al menos o texto está em espanhol para facilitar a compreensão e me vou falar despacito. Muito obrigado pelo convite a participar desse evento, que tem sido bem interessante. Desde ontem que eu tenho acompanhado as discussões e eu destaco que a área do conhecimento que está organizando esse evento, está capitaneando esse evento, sobretudo porque normalmente no Brasil essas discussões elas são lideradas pela minha área original, que é a área da ciência da informação, onde estão concentrados os estudos relacionados à comunicação científica, à editoração, aos estudos métricos. Então, nesse sentido, eu parabenizo mais uma vez pela iniciativa da comissão organizadora, sobretudo vindo e que tem a sua parte principal na área da linguística.
Então, vamos lá apresentar. Esse é só um recorte, não diz respeito à minha pesquisa de doutorado, mas é um recorte de estudos que estão muito próximos àquilo que eu venho desenvolvendo como estudo no âmbito da pós-graduação na área de educação, vinculado mais à área da internacionalização e também da escolha da língua no âmbito da comunicação científica, na disseminação dos resultados de pesquisa, dos trabalhos que são produzidos com vistas à internacionalização. Bom, então vamos a um momento de introdução em que eu destaco a língua como um instrumento de protagonismo no processo de internacionalização da educação superior. À medida que ela é um ativo, ela se mostra como um ativo para a difusão do conhecimento. Não adianta pesquisar sem comunicar, sem disseminar, porque senão nós não atingimos o objetivo da ciência, que é dar conhecimento aos nossos pares e formar o conhecimento dentro do campo. Então, no âmbito da internacionalização, a língua é um instrumento muito importante, assim como também no processo de internacionalização, a língua facilita o estabelecimento da colaboração. E aí a colaboração com vista, sobretudo, à construção de coautoria, em que autores de diversas nações, né, com diversos idiomas, diversas culturas, se juntam para desenvolver, né, um trabalho em colaboração. E, por fim, um outro elemento de protagonismo da língua é que ela é um instrumento para dar visibilidade, mas, ao mesmo tempo, um instrumento que possibilita um acúmulo do capital simbólico entre os agentes do campo. Então, aqui eu já demarco, já mostro que, sobretudo, as nossas discussões nessa seara, elas estão fundamentadas na teoria dos campos de Pierre Bourdieu. Ainda sobre a língua como um instrumento de protagonismo para a internacionalização, no entanto, essa situação nos coloca, nos impõe alguns dilemas. Quando escolhemos uma língua para disseminar aquilo que produzimos enquanto cientistas, enquanto pesquisadores, nos colocamos no primeiro dilema que a língua influencia a audiência que nós queremos e que nós vamos obter a partir da disseminação daquele trabalho. Então, a escolha da língua pode delimitar se a audiência será local ou potencialmente uma audiência global. A língua também, no processo de internacionalização, pode trabalhar no sentido de invisibilizar o conhecimento e perpetuar também hierarquias. E aí, quando recebe, sobretudo, e como somos a todo momento incentivados pelo mercado científico em produzir e publicar em revistas daquelas que nós chamamos de mainstream, do circuito principal, cada vez mais vamos direcionando e adotando alguns comportamentos de disseminar esses trabalhos em uma língua que possa ter maior audiência e maior amplitude diante dos pares, maior comunicabilidade diante dos pares também, não só na nossa região, como também no âmbito mais extenso nos países fora dos limites que nós estamos situados. Também outro dilema que envolve o processo de comunicação científica, a escolha da língua, é que, a partir da escolha que eu faço, também, sobretudo na área de ciências humanas, sociais aplicadas, nós somos reconhecidos e validados por essa produção por meio de métricas de impacto científico e que, na maioria das vezes, não são aplicáveis à nossa realidade, à nossa conjuntura. São métricas desenvolvidas para atender principalmente as áreas das ciências naturais, mas que nós fomos absorvendo ao longo do tempo, com o objetivo de avaliar, dar conhecimento e reconhecimento ao nosso trabalho e obtenção do capital científico. Então, diante desse cenário, nós enxergamos o monolinguismo como um instrumento que e a direção do monolinguismo como uma forma também de que forma que nós vamos comunicar. Opto pelo monolinguismo obedecendo à minha língua local, ao meu idioma local, ou opto por dar maior amplitude ao meu trabalho e, por vezes, invisibilizando esse conhecimento, como já dito anteriormente. Bom, e aí, então, eu recorro a algumas partes teóricas, alguns fundamentos teóricos, só para situar
de que forma esse direcionamento ao monolinguismo e a língua, aquela que é tida como franca, o inglês, como que isso foi se construindo ao longo do tempo. E aí a hipercentralidade do inglês, que é algo pesquisado por Abraham Dessoin, em sua obra de 2001, principalmente, que reconhece o inglês como um valor acima, à medida que nós nos comunicamos com o inglês, maior reconhecimento diante dos pares. Isso traz graves consequências para a produção e difusão do conhecimento. E aí eu elenco alguns estudos que já pesquisaram sobre isso, que já registraram esses prejuízos e consequências na difusão do conhecimento. Então, a naturalização do inglês como língua franca, à medida que ela possui esse valor que entendido, né, por Dessoin, à medida que o inglês coloca-se como hipercentral na forma de comunicação. Então, a naturalização do inglês como língua franca, no trabalho de Curry e Lillis, e também esses outros dois trabalhos que investigam a invisibilidade e a falta de ecologia do conhecimento e da produção em outras línguas, e a internacionalização de regras na produção acadêmica, à medida que nós vamos cada vez mais internalizando essas normas da necessidade de publicar em inglês para obter maior visibilidade, maior impacto científico, maior capital social, e aí encontra-se com o conceito de hábitos em Bourdieu, à medida que nós vamos internalizando essas práticas. E tudo isso impacta nas definições de políticas editoriais, como a gente vem discutindo ao longo desses dias, desses 2 dias, nas várias apresentações. Então, não só nesse trabalho, mas também, como eu falei, esse é só um recorte do que a gente vem produzindo enquanto grupo de pesquisa. Eu e a Kyria, que é a minha orientadora de doutorado, que, nesse caso, desse que eu vou mostrar para vocês, que é avaliar se a condição de circulação das revistas científicas brasileiras influi, de alguma forma, na escolha do idioma de publicação dos artigos. Se o que é decidido enquanto política editorial para a opção de língua e as possibilidades de se publicar como língua dentro de uma revista, se elas acabam influenciando ou não, e se a condição de uma revista de circulação local, isso também acaba influenciando a escolha da língua e as políticas editoriais que são aceitas, definidas pela revista. Bom, uma metodologia que eu utilizo aqui, que eu proponho, que é uma análise quantitativa, baseado no exame, né, do idioma de publicação de artigos sobre internacionalização da educação superior, publicados em revistas brasileiras, com um recorte de 10 anos entre 2014 e 2023. Como fonte de dados, nós escolhemos o OpenAlex, que é uma ferramenta que tem crescido muito, sobretudo porque ela reúne um número de registros bibliográficos muito grande e não tem esse viés tão claro como a Scopus e o Web of Science de indexar, sobretudo, conteúdo do norte global ou de países centrais, dependendo da nomenclatura que a gente utilizar. Aqui embaixo eu utilizei uma nota, destacado em laranja, no que consiste a OpenAlex enquanto ferramenta de indexação e de inserção de documentos. Então, talvez hoje seja o que nós temos de melhor em termos de acesso a dados, não só de países centrais, de revistas do mainstream, mas revistas também que contemplam aí as categorias de revistas de circulação regional e circulação local. Os critérios de exclusão, bom, então, como eu disse, a fonte de dados foi a OpenAlex, e a partir da inserção da estratégia de busca, nós identificamos 199 revistas, com 960 artigos sobre essa temática nesse intervalo estabelecido. Só que nós excluímos à medida do nosso interesse de pesquisar revistas com circulação local. Então, nós excluímos aquelas que já estavam indexadas na Scopus e na Web of Science, a fim de checar somente aquelas com características de circulação local, porque consideramos que à medida que uma revista está indexada na Scopus, na Web of Science, ela já caminha, embora muitas vezes não na coleção central da Web of Science, ela já caminha para uma situação de regional, no mínimo regional, mas, ou então uma amplitude maior. Então, diante desses critérios de exclusão, nós chegamos a um corpus de 101 revistas, com 473 artigos publicados
nesse intervalo. E aqui eu passo agora a apresentação dos resultados, que foram divididos em duas categorias. Primeiro, as características de produção da revista. Depois, no segundo momento, eu mostro características relacionadas aos artigos. Então, o primeiro elemento que nós utilizamos para demonstração de como essas revistas estão situadas, nós fizemos uso de uma lei bibliométrica chamada Lei de Bradford. É uma lei muito antiga, que foi base, sobretudo, dos estudos bibliométricos, que é a média de dispersão dos artigos das revistas. Então, Bradford dizia que, a partir da aplicação dessa lei que foi idealizada por ele, nós poderíamos chegar a um core, a um grupo principal das revistas que mais publicam. E as outras acabam publicando um número muito menor de artigos. E é isso que a gente viu aqui também, a partir desse corpus que foi delineado na nossa pesquisa. Como vocês observam aqui nesse gráfico, nós temos aqui, então, o gráfico em pizza, em círculo, que mostra a dispersão da produtividade por revistas. E no grupo 1, ou zona 1, que é determinada a nomenclatura utilizada por Bradford, nós temos, então, aqui 11 revistas apenas, e elas foram responsáveis por publicar 158 artigos. Essas revistas dizem respeito àquele corpus a 10, quase 11% de todas aquelas outras revistas e artigos. Então, vocês percebam no G2, ou Zona 2, no G3, Zona 3, um número muito grande de revistas, mas um número de artigos similar, ou seja, elas publicam um número muito menor de revistas. Então, o resultado que a gente mostra dessa Zona 1 é que desses 11 títulos de revistas, a sua maioria dizem respeito à área de educação, só que 2 também vinculadas à área de linguística e mais uma ligada à área de serviço social. No restante da produção, como já destacado, ela é dispersa, com muitos artigos, com publicação de muitos artigos, mas disseminados em muitas revistas também. Então, nós temos aí 90 títulos com média de 3 artigos por revista, diferente daquilo que nós vimos nas revistas que integram a zona número 1. Agora, ainda sobre a característica das revistas, até para a ideia de reproduzir esse quadro, foi para responder o tema do nosso evento. Onde estão indexadas? Então, esse grupo de revistas que a gente estudou e que está mostrando agora, que compõe o Z1, a zona número 1, ou G1, como está aqui no slide, elas estão indexadas majoritariamente nessas bases, que mostram que são revistas locais, de circulação local, quando muito regional, todas no Latindex, e no Latindex não só, ou melhor, principalmente como diretório, e não no catálogo 2.0, que exige uma série de cumprimentos de outros requisitos de qualidade, de boas práticas, para que possam ingressar no Latindex 2.0, que é um plus, se a gente assim pode dizer, para indexação nessa base. Então, percebam que essas 11 revistas que mais publicam na área, elas estão indexadas em bases locais, em bases regionais, e as locais, eu pontuei aqui, que são a de Adorim, Edubase e Educa, que são bases brasileiras, e regionais, o Latindex, Clase, Redalic, Dialnet. E aí eu coloco um tópico aqui como o Cielo, como uma interrogação. Por que não o Cielo? Ninguém aparece aqui vinculado ao Cielo, sendo que talvez seja a base de maior representatividade na América Latina, no Sul Global, nos países latino-americanos, nos países periféricos e semiperiféricos. Porque a Cielo, desde 2014, sua coleção integra agora a Web of Science, não a coleção central, o núcleo da Web of Science, mas a sua coleção foi transposta também para que a gente consiga recuperar na Web of Science. Então, como nós excluímos as revistas que estavam indexadas na Web of Science Scopus, por isso que aqui não aparece nenhum indexador, nenhuma revista vinculada como indexação a Cielo. Passamos, então, à característica dos artigos, e eu sei que o tempo está apertado e já vou adiantar, não faltam muitos slides ainda. Se vimos características vinculadas às revistas, agora características relacionadas aos artigos, sobretudo quanto ao idioma de publicação. Então, os artigos publicados em português, em sua maioria, somam e totalizam 87%, estão publicados em português, conforme nós observamos aqui no gráfico.
E a segunda língua de escolha, né, de publicação, mesmo essas revistas estando mais com um direcionamento vinculado ao circuito regional, ao circuito local, é o inglês e não o espanhol. E nós somos aqui rodeados, no Brasil, por países que falam espanhol. Nós somos os únicos que falamos português aqui na região. Então, imagina-se muitas vezes que a nossa forma de diálogo seria direto com os nossos irmãos, e aí utilizando o espanhol, não, mas a gente já vai assumindo uma conduta de cada vez mais disseminar os trabalhos em inglês. E esse comportamento é algo que foi apontado, né, destacado pela Lucia, que nos acompanha aqui também online, em um trabalho dela de 2021, quando mostra que entre publicar e escolher idiomas para publicação, a gente tende a publicar mais em inglês do que publicar em espanhol. Bom, então algumas discussões que nos chamaram a atenção a partir desses dados. Os periódicos com circulação local, eles mantêm majoritariamente, como vimos, né, o idioma local, português. Então, vimos aqui que 87% dos trabalhos são disseminados em português. No que diz respeito ao monolinguismo, tendo a opção de publicar em inglês, e aí a gente vem observando esse crescimento, não nesse estudo, mas em outros que a gente tem observado, em outras áreas do conhecimento, ampliando, que tem se configurado um aumento cada vez maior de se publicar em inglês, mesmo em áreas que tradicionalmente não publicam, as áreas de humanas que não publicavam, as áreas de humanas, sociais aplicadas. Isso também a gente tem que levar em consideração, o comportamento de cada área do conhecimento, o que tem mostrado a absorção de um impacto configurado, um hábito, desculpa, dentro da teoria mesmo do Pierre Bourdieu, que a gente vai absorvendo, internalizando comportamentos com objetivos, com outros objetivos. E nesse caso aqui, o pesquisador obter internacionalização do trabalho, internacionalizar seu trabalho, possibilitar o estabelecimento de parcerias por meio de colaboração, a inserção da revista, olhando agora para a revista, quando ela adota a política editorial do inglês como língua principal, de inserirem em bases de dados de maior visibilidade e alcançar, talvez, a inserção em bases do circuito amplo, né? Aquelas que nós chamamos a principal como mainstream. E considerações finais, a observação se observa que tem acontecido um aumento dos artigos publicados em inglês ao longo dos anos, como já destacado, e mesmo em revistas de circulação local e regional, em detrimento das línguas locais, por exemplo, o português. Comparação, e aí segue como sugestão, o estabelecimento de estudos que possam comparar de forma longitudinal se a inclusão de títulos nessas revistas que integram o mainstream, Scopus, o Web of Science, fomentou a adoção do inglês, por isso que sugere-se um estudo longitudinal como difusão, e se isso tem acontecido de forma mais recorrente também nessas bases, e aí a gente já chama de bases da área do circuito mainstream, e também se os trabalhos publicados em inglês, se de fato publicar em inglês tem servido com os objetivos que a gente pensa que publicar em inglês possibilita, que é internacionalizar a produção, internacionalizar o que é desenvolvido no país, no grupo de pesquisa, na universidade. Se tem obtido maior impacto científico, aí quando a gente fala de impacto científico, infelizmente, mesmo nas nossas áreas, a gente tem que associar a isso a citação. Nem sempre, na maioria das vezes, a gente questiona isso, o quanto que a citação não reflete o impacto científico, há outras formas de refletir além da citação. E se também, ao publicar em inglês, nós somos mais citados também por autores anglofalantes, porque a ideia também é essa, fazer com que nós consigamos aumentar a nossa rede, o nosso campo, nossa possibilidade de diálogo com outros autores. Nem sempre isso tem acontecido, então são os desafios que a gente tem para investigar o quanto que a absorção desse hábitos para a obtenção de um maior capital científico, quanto que isso tem nos possibilitado, enquanto pesquisadores que adotam esse comportamento, o aumento de visibilidade, de impacto
e a internacionalização da produção. É isso, então. Eu acho que é o meu último slide, algumas referências que nós utilizamos e o nosso agradecimento pela atenção de vocês e, mais uma vez, pelo convite e as minhas desculpas enormes aqui por não apresentar em espanhol. Muitíssimo obrigado a todos. Bueno, muchas gracias, muy obrigada. Esta mesa, por lo menos bilingüe. Vamos a abrir, tenemos tiempo, así que si querés, Humberto, si querés, Michelle, vengan. Ahí va. Así que tenemos un rato para poder intercambiar. Yo anoté algunas preguntas y cosas, vengo anotando, pero primero consultar con quienes están presentes en el auditorio presencial, si quieren arrancar, hacer alguna consulta, y pasamos después también a las preguntas del chat y de quienes están siguiéndonos en línea. Hola, bueno, muchas gracias por las presentaciones. Humberto, te quería consultar, porque en nuestra área el preprint es un género poco transitado. Si lo puedes caracterizar un poco más cómo es el circuito y también consultarte a nivel de evaluación académica, si tiene algún tipo de valoración. Perfecto, gracias por la pregunta. Yo hablé principalmente de un servidor de Biomédicas, pero bueno, en otras presentaciones tengo y hay como un gran universo. Algunos son geográficos y otros son disciplinarios. Por ejemplo, está, no sé, Frank Archive, donde lo usan como un repositorio, como quien diría, nacional francés, o SOC Archive, que es para ciencias sociales como disciplina. Y como vos bien decís, de acuerdo a la disciplina, son los porcentajes de adopción. El circuito típico en mi disciplina tiene que ver con la generación de un manuscrito completo como el que vos enviarías a una revista académica y antes o durante el envío del trabajo a una revista. Lo depositas ahí. El depósito que sucede, te puedo decir cómo es el proceso. Yo mencioné que yo soy un afiliado. Los afiliados somos como miembros de la comunidad científica que hacemos como una suerte de screening, pero que no es un peer review, sino que básicamente nosotros lo que vemos es si es o no es ciencia. Que bueno, eso es bastante gris, o sea, pero vemos que no sea un panfleto, que no sea algo evidentemente, no hacemos una evaluación de pares de que los métodos estadísticos están mal aplicados, pero sí de que por lo menos tenga la estructura de un trabajo completo de investigación, que, bueno, después ellos tienen otras herramientas que tienen que ver, por supuesto, con las mismas que utilizan cualquier sistema tradicional, detección de plagio, detección inclusive de figuras. Ahora, creo que Marcela Revuelta había mencionado algún problema que ella había detectado con las figuras, pero bueno, también hay software para detectar figuras que ya han sido publicadas en la literatura. ¿Y por qué te decía antes o durante? Porque en este repositorio en particular, hay otros que son distintos, no aceptan manuscritos que ya hayan sido aceptados por una revista. Al mismo tiempo, y algo que hacemos nosotros siempre, independientemente de dónde publiquemos, y eso a veces está en tensión con las revistas también, es que cuando nosotros recibimos nuestra evaluación de pares, antes de enviar la versión revisada a la revista académica, hacemos el versionado en la preprint. Y si uno hace eso, si bien lo tiene que hacer antes para que no sea algo aceptado que ya no es aceptable por el repositorio, si uno hace eso, eventualmente tiene la versión final disponible y accesible para toda la comunidad, independientemente de si la revista final a donde vamos a publicar el trabajo tenga un muro de pago o lo que sea. Entonces a veces lo hacemos como un circuito gris de acceso abierto relativo. Y lo digo relativo porque, bueno, también uno cuando deposita la preprint elige el tipo de licencia que va a utilizar. Son de tipo CC BY, pero tiene todas las alternativas. Y si uno elige un CC BY en D, en sí, qué sé yo, ya no es acceso abierto, digamos. O sea, es leíble, pero no es, digamos, no se pueden hacer trabajos derivados o ese tipo de cosas. Entonces, bueno, lo de abierto es entre comillas. Y bueno, después el mismo repositorio identifica si la versión está publicada y genera un nuevo link
hacia esa versión. A veces no lo identifica porque cambia el título o algo, y nosotros se lo ponemos. Y la otra pregunta, bueno, sí, que eso, por ejemplo, si Geva va en otras publicaciones, porque como no es una revista, el repositorio, vieron que tiene la búsqueda por revista, el inicio, por doy, va ahí. Y en nuestra disciplina es básicamente como no vale nada. Y eso tiene que ver justamente con los sistemas de evaluación que hay que cambiar. Y también esa es una de las razones por la cual, no sé, por ejemplo, yo sigo publicando en revistas tradicionales que tienen que ver con las carreras de nuestros estudiantes o etcétera, que requieren al ser evaluados esas cosas. Yo si no, quizás ni iría por el otro, pero bueno, hasta tanto el sistema no reconozca este tipo, o sea, porque imagínense que uno podría hacer, es súper difícil, ¿no? Pero si estamos planteando que la evaluación debería ser por la calidad de un trabajo y no por dónde se publican, imagínense qué gran oportunidad es evaluar algo sin las orejeras del logo de una revista. Pero bueno, eso es fácil decirlo y muy difícil hacerlo en las comisiones. Entonces, si yo estoy en una mesa, yo digo, bueno, pero él también hizo, ella también hizo tal cosa, qué sé yo. Y bueno, siempre se generan tensiones, etcétera. Hay, de hecho, comisiones en las cuales está totalmente definido hasta el detalle de cómo eso queda excluido. Porque si uno habla de cuartiles o factores de impacto que hay en la disciplina en biología, por ejemplo, es cuartiles de Simago, que bueno, ustedes saben lo que es Simago, ¿no? O sea que ahí es más difícil ese tipo de discusiones. Bueno, no me quiero extender más así. Bueno, gracias. ¿Puedo aprovechar para empalmar con, bueno, eso, gracias por la presentación. La verdad que para quienes venimos de la lingüística y vamos hacia, y estamos en la lingüística, no solo venimos, sino lo habitamos, la verdad que es muy interesante, ¿no? Escuchar como otras formas de vincularse precisamente con las formas discursivas. Y bueno, sobre lo que acabas de decir y una pregunta, algo que también habías comentado en tu exposición, el preprint permite justamente, incluso recién que decías que la versión ya revisada puede colocarse antes de enviar, permite ahorrarte capaz un año o dos o un y medio hasta la publicación. O sea, sería eso la ventaja, digamos. Sí. Tal vez también la circulación, esto del muro de pago, digamos, pero también hay un muro de tiempo, digamos, como una rémora temporal que puede generar incluso, ¿no? Como no solo disminuir el impacto, sino un desimpacto, o sea, como un impacto negativo, ¿no? En la problemática en la que se interviene. Y lo que me interesó además es lo que planteabas de los cuadernos de laboratorio. Eso que pasó rápido porque, bueno, lo apuramos pensando que este espacio podía ser productivo, ya que la ciencia es conversación, pero si pudieras también, como un poco en la línea de la intervención de Pablo, ampliar algo de eso, de qué estatuto tiene. Nosotros tenemos una relación distinta con la idea de laboratorio, entonces también, y con la idea de cuaderno probablemente, entonces tal vez eso pueda abrir algunas otras posibilidades. Sí, buenísima la pregunta. Y no sé si tengo una respuesta muy concreta a lo que preguntas. Por un lado, lo del tiempo es clave. Hay algunas áreas a donde meses son muy importantes. Nosotros nosotros trabajamos con virología de distintos aspectos, pero hay algunas a donde si una información se difunde y visibiliza en un momento, puede tener mucha importancia estratégica luego. Y no solo eso, sino que el hecho de que, bueno, por eso decía eso, de tener la posibilidad de decidir cuándo liberamos la información. Por supuesto que aumenta la visibilización. Hay algunos estudios que básicamente dicen que los trabajos que han sido depositados como preprints luego tienen más citaciones. O sea, eso es una cosa. Pero bueno, quizás no te importa tanto lo de las citaciones, pero hay otras cosas que pueden importarte. Como por ejemplo, solo para dar algunos casos, nosotros cuando dijimos encontramos tal virus que afecta a tal cosa, y entonces después, mientras eso se estaba evaluando en una revista, ya hubo otro grupo que utilizó reactivos en base a lo que nosotros depositamos en el preprint y que lo detectó eso en otra latitud, y entonces están avanzando con la resolución de ese problema en otro lugar. Y eso a veces, eso es muchísima más validación que una evaluación bueno, es como una suerte de validación cronológica de esa actividad científica. Y bueno, alguna cosa que postulaban
estas personas que yo había puesto en la diapositiva en una de las slides, esto de publicar primero y curar después, ellos hablaban de que a veces pensamos a la evaluación de pares como una foto y en realidad debería ser una suerte de película. Que eventualmente se va a generando más o menos evidencia que robustece los resultados de investigación que fueron comunicados y que no necesariamente es algo escrito en mármol y que puede, en base a nueva evidencia, modificarse. Y bueno, y en el circuito tradicional somos muy reacios a los corrigendum, a las retractaciones. Ustedes saben que las revistas eso les juega muy en contra. Entonces, en cambio, en el circuito de las preprints no tiene nada de malo volver a citar a algo, etcétera, etcétera. Y bueno, y lo que mencionaba antes es que yo, por ejemplo, ciertos trabajos, o no sé, algunos trabajos que he hecho individuales, los he depositado en preprints y esa es su versión final. O sea, eso, yo ya ese tema ya di lo que pensaba que podía contribuir, está disponible, puede otro seguir ese camino. Y realmente no tengo el tiempo de dedicarme a ese procesamiento editorial. Marcela ayer mencionaba algunas cosas en dos slides. En una primera slide que tenían una segunda slide que para mí era súper importante, que tenía que ver con transparencia, reproducibilidad, plagio, generación de nuevos datos, etc. Pero la primera diapositiva en la cual estaban, si una palabra tiene mal los tildes, si hay muchas mayúsculas, si no se respeta alguna norma arbitraria que decidió esa revista sobre referencias. A mí, por supuesto que me importan las referencias, pero a mí me importa que haya un ID, como es un indicador persistente por el cual yo pueda llegar, o como doy o como cualquier otro que me haga llegar a esa literatura, pero no me importa si hay una coma o un punto y coma entre los autores, etcétera. Digamos, toda esa otra parte que quizás en otras disciplinas es súper relevante porque habla de cómo el tiempo que alguien le dedicó a pensar algo, etcétera. En mi disciplina, la verdad que no es muchísimo menos importante. Y también, bueno, tendrá sus sesgos, te influirá en tu cabeza leer o así, si no pone los tildes, entonces cómo habrá hecho estas cosas. Pero bueno, no necesariamente es así, es como darle importancia a algo sobre todo. Sobre lo que es cuadernos de laboratorio, porque si no voy a seguir hablando, eh, también de nuevo. En matemática, física, astronomía, aquellos que primero empezaron a usar las preprints es algo que se usa muchísimo y tiene que ver con la posibilidad de hacer análisis de datos masivos de una forma integrada y reproducible. Y esa forma es tratando de generar como una suerte de hub en el cual podamos incluir nuestros datos primarios de investigación, nuestros modelos de análisis estadístico, nuestro software para poder analizarlo, que podamos generar los análisis en ese mismo lugar, que podemos modificar los análisis y hacer otros enfoques estadísticos, que podamos generar figuras en base a eso. Esas figuras se pueden generar si yo modifico los datos, los filtro a los datos primarios de alguna otra forma, etcétera. Es como que yo puedo volver ahí y regenerar conocimiento en base a los mismos datos primarios generados. Es una herramienta, en mi área se usa muchísimo menos que en las matemáticas, se está empezando a usar un poco más, y que de alguna forma incluye un trabajo muy intensivo que hace mucho más transparente la deposición de las investigaciones y que, por ejemplo, en nuestro entorno, como ustedes saben, en nuestra legislación también incluye lo que son los datos primarios, ¿no es cierto? Nuestra obligación de depositar datos primarios. Y tenemos una falencia terrible en el cumplimiento de esa normativa que digamos, está reglamentada en 2016, ¿no? 2013 con reglamentación 2016. Y nuestro repositorio de datos primarios a nivel federal está muy mal. Y algunas cuestiones tienen que ver con la necesidad de infraestructura, etcétera, qué sé yo, pero es una obligación nuestra depositar nuestros datos primarios. Ahí como es un rol más que tenemos como investigadores. Bueno, en base a que se vayan adoptando más, que se implemente más esa ley, todos esos datos pueden ser de alguna manera integrados a partir de estos cuadernos a nuevos análisis secundarios. Y nosotros que trabajamos mucho con datos públicos, valoramos mucho la generación de nuevos conocimientos en base a los mismos datos. Estos trabajos de análisis secundarios que son una forma
muy eficiente de proponer nuevos problemas y generar nuevos conocimientos en base a datasets que tomaron todo su trabajo, que son por supuesto reconocidas, pero ya que se gastaron esos recursos para generarlas, que puedan seguir aprovechándose para generar conocimiento nuevo. Creo que ahí se meten esas cosas. ¿Qué forma tienen los cuadernos de laboratorio? O sea, ¿qué estatuto tiene? ¿Qué forma tienen? ¿Dónde son repositorios? ¿Qué son? Como objetos Sí, materiales. es como una suerte de máquina virtual. No sé si alguna vez ustedes en su computadora tuvieron como una máquina virtual de Linux o algo así. Bueno, esto es como algo que se ejecuta pensándolo como una suerte de programa. Una suerte de programa. Que puede ser colaborativo. Por supuesto, sí. Y uno tiene la posibilidad de hacer que todo esté, como quien diría, vinculado, dateado y con fecha cierta. Y entonces uno lo puede hacer como muy transparente a la hora de que cada una de las cosas que hizo, porque uno puede tracearlas como quien diría hacia atrás de todo eso. O sea, está muy bueno. Bueno, muchas gracias. Y yo te quiero hacer una pregunta antes de pasar a los colegas sobre la retractación, esta revocación que muchas veces es que nos cuentes también cómo es esa forma discursiva en la misma revista, en otra revista, cuando hay que argumentar, cuando que es una rectificación, un arrepentimiento, sacar los datos de las bases. ¿Qué forma tiene? Bueno, por suerte nunca lo he tenido que hacer por ahora, pero esa ha ido un poco la cuestión porque, por ejemplo, en el sistema de preprint se llama withdraw, que es como esa media es una retractación. Y eso es algo que sucede muy esporádico, muy rara vez, justamente por los pocos filtros que tienen este tipo de productos de investigación. En lo que hace a las revistas, quizás vos sepas más que yo, tiene que ver con distintos caminos. Algunos tienen que ver con comunicaciones directamente al editor, a alguna comunicación que puede ser anónima o de un autor en particular que detecta alguna falencia. Hay algunas que están siendo masificadas a través de software de detección, que son, por ejemplo, software que ven edición en las imágenes de algunas cosas. En biología molecular se ve mucho, por ejemplo, lamentablemente, la creación, por ejemplo, de bandas en tratamientos químicos, que claramente se ve que se usó, por ejemplo, Photoshop para hacer que de cuenta que una cosa era otra o que había un producto era de una enzima estaba en otro lugar, etcétera. Y eso que antes a ojos humanos era muy difícil de detectar, hay algunos software muy buenos que lo están trabajando mucho, entonces se está haciendo mucho, como quien diría, retroactivamente. Y entonces esos software inclusive uno los puede automatizar y que envíen estos a las revistas que se publicaron esos trabajos, estos llamados. En el circuito interno de las revistas suele ser, en base a esa denuncia, se hace una investigación interna. Tienen muchas revistas de las áreas biomédicas, tienen algún comité que tenga que ver con integridad o ética. Se le da siempre una oportunidad a los autores a responder a este reclamo. Inclusive si se ve que la denuncia es, vamos a decirlo, como algo serio, hay un paso previo a la retractación que tiene que ver como una suerte de notice of concern o algo así, no sé cómo Eso existe también, pero la Notice of Concern es unilateral desde la editorial, diciendo, estamos analizando esto y acá hay algo medio raro. Sí, es como que le van avisando a la gente, este trabajo tiene por ahora algo raro. Y si se llega a una retractación, la retractación puede ser convenida, es decir, que los autores participen en la redacción. Puede ser que los autores ni siquiera contesten o que no den ningún argumento específico. A veces cuando es convenida, se deja que los autores solos hablen y ellos dicen, no hemos podido volver a replicar los resultados de la figura 4 y por ende vamos a retractar este trabajo. Es decir, que los autores toman la decisión de hacerlo. Eso también pueden hacerlo los autores per se. O sea, notan que tienen... Y puede ser algo que debería ser como renatural de hubo un error
genuino en nuestro trabajo de investigación, lo detectamos recién ahora y entonces queremos retractar este trabajo. Y después puede suceder términos intermedios, algunos de los autores están de acuerdo con retractar este trabajo y otros no, porque bueno, todo es una fiesta. Y después está lo que los autores no digan nada. Entonces la editorial toma la decisión en base a evidencia que sugieren que hubo fabricación de datos o alteración de experimentos. Esta revista toma la decisión de retractar esta cosa. Y queda un cartel rojo muchas veces o algo, pero que suele ser chico y hay unos problemas asociados a esto, porque como les decía, a las revistas no les gusta hacer esto, les juega también en contra de las revistas. Entonces es un win-win de de los malos actores. Como que si la revista no les gusta, los autores no son penalizados, etcétera, bueno, pasan estas cosas. Y después lo que sucede es que los sistemas de indexación rara vez hacen una actualización con la retractación. Y entonces, si uno ve la literatura, muchas veces sucede que un trabajo es retractado y luego sigue siendo citado por 2 o 3 años más hasta que la gente. A veces son citados diciendo, vieron, esto era mentira, o sea, están citando como quien diría la retractación, pero muchas veces es como que nadie se enteró que eso sucedía. Y eso puede generar algunos perjuicios muy graves. Nosotros cuando éramos más jóvenes, queríamos hacer unos tomates picantes y para hacer esos tomates picantes queríamos utilizar un gen que está en los ajíes y lo habían descrito un grupo de investigación y lo había publicado en una de esas revistas que siempre decimos que tienen mucho prestigio relativo. Entonces nosotros hicimos reactivos en base a esa revista, estuvimos como 2 años tratando de clonar ese gen y no lo podíamos hacer y un día me dicen, che, ¿te enteraste? Retractaron el artículo ese. Bueno, entonces eso significó 2 años de trabajo nuestro tratando de clonar un gen que no existía, o sea que tiene efectos muy fuertes. Bueno, gracias. Le damos la palabra a Lucy, Lucía Céspedes. ¿Querés, Lucy, también leer si hay comentarios en el chat o algo de eso? Y bueno, y formular tu pregunta. Sí, sí, exactamente. Bueno, primero quería sumar a la discusión de los preprints. Hay áreas en donde preprintear un trabajo mientras se lo envía a la evaluación para la publicación en una revista académica tradicional también es una forma de establecer la prioridad acerca de ese descubrimiento, entre comillas, o algo que potencialmente después tenga aplicaciones en tipo de patentes, etcétera, etcétera. El preprint es como el primer timestamp, así el primer sello de que alguien ha tenido la prioridad del trabajo, especialmente en estas áreas tan dinámicas. Por otro lado, en el chat destacan el esfuerzo bilingüe y multilingüe de los compañeros de Brasil, especialmente en tener diapositivas en español o español-inglés y hablar en portugués y hacer este esfuerzo por comunicarnos. Y en ese sentido yo quería preguntarles a Claudio, a Kiria y a Michelle, nosotros estamos familiarizados con los criterios implícitos, a veces, de CONICET, de nuestras evaluaciones de nuestras universidades para la performance de investigadores, para valorar las revistas, etc. Si pudieran comentarnos ¿cuáles son un poquito de esos criterios en CAPES, en CNPq, en las universidades de Brasil? ¿Qué es lo que más se valora en este tipo de evaluaciones? Hola Lucía, querida, qué bueno estar acá, muy contenta de estar acá. Aunque no vi todas las presentaciones, solo pude llegar más tarde, entonces no sé si Michelle y Claudio tendrán algo para aportar. Me gustaría responder parcialmente tu pregunta de lo que yo puedo agregar y contribuir, diciendo que desafortunadamente en Brasil las agencias las más grandes, CAPES, CNPq, etcétera, van por por la tendencia del monolingüismo. O sea, que para la mayor parte de las llamadas y
calls que tenemos abiertas lo hacen solamente en portugués o en portugués e inglés. Y muchas veces se espera de investigadores y de todas las áreas, no solamente de una en particular, que hagan las propuestas con, si no enteramente en inglés, por lo menos con el resumen y la parte principal de las informaciones, que es lo que es divulgado en los sitios de esas agencias en inglés. Así que con eso es lo que nosotros llamamos de una política pública implícita, porque aunque no dicen que los investigadores para hacer el nivel de excelencia, PQ o cualquier otra categoría que la tengamos en Brasil, implícitamente están diciendo que, bueno, para ser un investigador PQ uno tiene que saber y hablar y escribir y hacer propuestas y interactuar con otros investigadores en inglés solamente. Entonces, desafortunadamente todavía es así. Puede ser que cambie porque hemos hecho muchas reclamaciones con las asociaciones profesionales y del área de lingüística aplicada, pero todavía no ha surtido efecto en el sentido de seguir con esa, con esa práctica y evaluación de las agencias. Y claro, como las agencias no evalúan a los a investigadores así, es como una cascada de arriba para abajo. Entonces, eso afecta y impacta a los programas de posgrado, a las universidades, porque claro, las universidades quieren tener investigadores de excelencia porque eso cuenta más puntajes y así les sube la nota de evaluación. Entonces, es como un círculo vicioso donde una cosa afecta a la otra. Y no sé si Michelle o Claudio tienen algo que agregar y perdón por entrar y poner sin poder comentar mucho de las otras presentaciones. Michel, antes de passar para você, só complementando o que Kíria nos disse há pouco, há cerca de um mês atrás, eu participei de um evento na área de bibliometria aqui no Brasil, em que a representante de avaliação da CAPES, que é o nosso órgão de avaliação dos programas de pós-graduação, estava lá e foi bombardeada de críticas, e aí por representantes de diversas áreas, em razão desse critério que é adotado no Brasil de avaliação com base em métricas que não nos cabem, sobretudo as áreas de ciências humanas e as sociais aplicadas. Então, houve uma sinalização da parte da CAPES de rever essas formas de avaliar os periódicos e os programas de pós-graduação. Já talvez no próximo ciclo, a cada ciclo no Brasil são 4 anos de avaliação, então a gente está na iminência de terminar um e começar um outro de avaliação. Porém, embora tenha havido a sinalização da parte da coordenação, os pesquisadores não ficaram muito esperançosos, porque houve uma modificação nos últimos 4 anos, onde os critérios eram baseados quase que exclusivamente na Scopus, no Web of Science, que estavam indexados lá, isso independente das áreas, valendo tanto para as áreas das ciências aplicadas, como nós, da humanas e sociais aplicadas. A fórmula alternativa foi considerar o Google Scholar, as métricas do Google Scholar, Google Acadêmico, que é cheio de vieses, então não foi muito bem digerido também. Então, o que se espera agora é um olhar mais qualitativo do que somente quantitativo do que foi aplicado até então pela agência aqui no Brasil. Obrigado. Sim, eu acho que além disso que o Cláudio colocou, os critérios do Qualis eles vão variar de acordo com cada área, né? Então, cada área do conhecimento da CAPES vai elencar um rol de critérios que as revistas precisam cumprir para que possam receber um Qualis que vai hoje de A1 até C, né? A1, A2, A3, A4, B1, B2, acho que o B3 não tem mais, e depois C. Mas aí os critérios em si vão se diferenciar de cada área, mas um dos critérios que algumas áreas adotam é justamente as revistas estarem nesses diretórios de indexação. Foi assim que, por exemplo, que eu cheguei à Redib, né? Eu faço parte de uma revista de extensão da UF, e era uma revista que era no formato de
a gente chamava de magazine, porque ela era uma revista que circulava presencialmente, era uma revista super curta, não tinha todo o processo de avaliação por pares, e decidimos colocar a revista no formato de digital, recebendo textos externos, e aí começamos a entender, a tentar entender como que se ia se constituindo esses critérios de avaliação para que a revista pudesse ter um qualis, né? E cheguei à Redib por um acaso, né? Fiz todo o preenchimento do formulário e foi quando eu tive a ingrata surpresa de que, para que a revista pudesse estar lá, precisaria de ter o resumo, além da língua portuguesa, também na língua inglesa. E para a gente foi uma coisa muito chocante, porque o que motiva a revista a estar da forma que está hoje é uma pluralidade linguística. Então, você pode enviar um texto com resumo em inglês, em espanhol, em italiano, em alemão. Bom, nunca recebemos ainda, mas essa pode, né? Mas, de forma geral, só fazendo esse complemento ao que o Cláudio colocou, os critérios vão se diferenciar de área para área, mas algumas áreas acabam tendo esse critério que é estar nos indexadores. Redib, Latindex, PKP e tantos outros aí. Em, yo tenía nada, por cuestiones de hora, sí, CNPq sí, pero tiene otro funcionamiento. Tienen becas, pero que no son como las becas de doctorado, solamente as bolsas. CNPq não é só para bolsista tipo de doutorado ou mestrado. Não. É também para pesquisa, não, né? O CNPq tem bolsas para mestrado, doutorado, graduação e para pesquisador. Para investigadores, es decir, son como becas que complementan el sueldo con un proyecto de investigación individual, pero no hay en CNPq, o sea, hasta donde sé, por lo que tengo entendido, no financia como el CONICET carreras de investigación con dedicación exclusiva full time. CAPES es una, sí, es como una agencia, ¿no? CAPES. Sí, pero financia, CONIAU como como agencia, me Sí, parece. CAPES y CNPq, las dos son agencias. La diferencia es que la CNPq está más involucrada con los investigadores, mientras la CAPES es la que financia y evalúa los programas de posgrado en Brasil. Aunque las dos tienen becas para magíster, doctorado, etcétera, solamente la CNPq tiene una beca que no es tanto una beca como una premiación, pongámoslo así, para los investigadores de excelencia que se llama DPQ, que son esos que les comenté que tienen que hacer las propuestas y los resúmenes y entrar en el sistema que solo lo permite hacer en portugués y inglés. Y si no sabe inglés, entonces no tiene cómo someter la propuesta. Esa es. Bueno, muchas gracias. Vamos a dar cierre a la mesa. Un aplauso. Muchísimas gracias. Muy interesante.